y cómo llegaste al tarot terapéutico. Eso es lo que ahora querríamos saber. Cierto, ahí estuve, ¿no? Me puse a estudiar, a leer las cartas durante, pues si esto era el año 80, cuando conocí el tarot, pues ya durante 7 años. Y en esos ya me vine a Brasil, me vine a Brasilia. Y una amiga me regala el libro de Alexander Lowen, Bioenergética, donde habla de las estructuras de carácter, ¿no? De digamos, varias maneras de locura, que si el oral, que si el psicópata, que si el rígido, etcétera. Y de repente yo me pongo a leer aquello y dije, coño, este loco soy yo. No, esa historia, sí, de ser o de creerse uno que es un subiluminado, que medita, que hace yoga, que está en contacto con fuerzas, y de repente miro aquello y digo, no, estas estructuras de carácter soy yo. Así que me voy a poner a hacer terapia. Y me pongo a hacer terapia bioenergética, biodanza y el proceso Fischer-Hoffman, que lo estaba dando un chileno, ya un señor mayor, un maestro, lo estaba dando en Brasilia. Eran 9 meses de trabajo intensivo. Y este proceso Fischer-Hoffman veía al ser humano formado por una cuaternidad, ¿no? Cuerpo físico, emoción, mente y energía. Y yo mirándomelo aquello digo, coño, estos son los 4 palos de los arcanos menores, ¿no? Que en vez de estar mostrando situaciones externas, como lo hacen muchos tarots, están mostrando estados internos del ser. Y ahí, a partir de ahí, me llega la idea de que es posible usar el tarot de una manera terapéutica. Y entonces que en aquella época no había, en el 87 no había nadie que hablase del tarot terapéutico, y si había alguien que hablaba del tarot terapéutico, pues a mí no me había llegado información ninguna. Por eso digo, yo creé el tarot terapéutico en el 87 como definición. Es un instrumento de autoconocimiento que trabaja en la luz, ayudando a la persona a reconectarse con su esencia, con su ser verdadero, aquel que no fue programado por familia, escuela, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Eso en la luz. Y en la sombra, a identificar, entender, trabajar y desactivar patrones neuróticos, generalmente crónicos, que impiden la realización integral del individuo. Esa es la definición del tarot terapéutico. Y fue gracias a ese tiempo de terapia, ¿no? Especialmente ese Fischer-Hoffman que me hizo ver que era posible, ¿no? Trabajar con el tarot de una manera terapéutica. Ujú. Muy bien, muy interesante además. La siguiente pregunta, que la tengo por aquí, eh, ¿cuál es? Porque tú nos has hablado del enfoque terapéutico claramente, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre los distintos enfoques del tarot? Es decir, por ejemplo, entre el enfoque terapéutico y los demás enfoques que tiene el tarot, ya sabes, predictivo, adivinatorio, etcétera, etcétera. Cierto, ¿Cuáles son las cierto. diferencias fundamentales? Sí, son varias, son muchas, ¿no? El, Podemos decir que el tarot tradicional tiene 2 líneas, ¿no? La línea adivinatoria, pura y dura, y Ujú, la línea de consejo, ¿no? sí. Entonces, el objetivo para el tarot divinatorio es conocer el futuro. Para el tarot de consejo es ayudar a la persona a resolver sus dificultades para alcanzar sus objetivos,
generalmente en el ámbito de la salud, del trabajo, del dinero y del amor, ¿no? Ahora bien, el tarot terapéutico tiene como objetivo ayudar a la persona a ser ella misma, que finalmente es para lo que estamos aquí. Estamos para aquí para tornarnos seres completos, siendo nosotros mismos. Ya no es más la historia de tú tienes que ser así o asado. Ya la historia es ser tú mismo, ¿no? Otra cuestión es el centro de la consulta. El centro de la consulta para el tarot divinatorio son los acontecimientos que van a suceder, ¿no? Mientras que para el tarot de consejo son los problemas o las cuestiones que la persona trae. Sí, Para el tarot terapéutico es el individuo que vive esos problemas, esas cuestiones. Ese es el centro. El procedimiento. El tarot adivinatorio y el de consejo responden a preguntas. Para el tarot terapéutico no es necesario formular preguntas, por dos motivos. Sucede, bueno, estamos viendo todas las barbaridades que están sucediendo en el planeta, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? La gran enfermedad de la humanidad viene de la desconexión con nuestro yo verdadero. Si las personas estuvieran realmente conectadas con su ser verdadero, no estarían sucediendo las barbaridades que están sucediendo, ¿no? Y cuando nos desconectamos del ser verdadero, de nuestra individualidad o de nuestra esencia, como le quiero decir, ¿no? Suceden una serie de cosas. Primero, el sistema inmunológico se deprime. Segunda, nos obligamos a hacerlo lo que poco o nada tiene que ver con nosotros, creando estrés. Tercero, nos tornamos más vulnerables a impactos emocionales. Cuarto, construimos una falsa personalidad, el ego, estructurado encima de patrones de conducta adquiridos, desde un ego más glorioso, como ese famoso gato que se mira en el espejo y ve un león, ¿no? O como el ego de Gollum, ¿se acuerdan de Gollum, del Señor de los Anillos? No, ujú, que está todo el tiempo llorando, sufriendo, protestando. Un ego que se pasa la vida comparándose con los demás. Cinco, escondemos talentos potenciales y otras características que si las desarrollaríamos, avanzaríamos hacia esa completitud y que desde la sombra del inconsciente nos manipulan todo el tiempo a través de proyecciones. Sexto, definimos objetivos que nada tienen que ver con nosotros. Objetivos calcados en la imagen de felicidad y éxito que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Entonces, si esos objetivos no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Esas preguntas que la gente trae para el tarot muchas veces no tienen nada que ver. Una cosa es preguntarle, una cosa preguntar, ay, mi ex se acuerda de mí. Voy a pasar el examen de física. Eh, Voy a conseguir trabajo este semestre. Y que muchas veces no tienen nada que ver, ¿no? Con el proceso de realización del individuo. No pasa por esos objetivos, ¿no? Sin embargo, una baraja bien magnetizada, ¿m? Capta el consciente y el inconsciente de la persona. ¿M? Y trae las cuestiones realmente importantes, las trae a la superficie. Y entonces de repente, pues te explica qué patrones de conducta tienes que cambiar para poderte relacionar de una manera funcional. O te ayuda a descubrir qué talentos tienes o qué trabajo tienes que elegir que realmente tenga que ver con tus talentos, que tenga que ver con tu naturaleza. Y no ponerte a hacer no sé qué, meterte en no sé qué empresa porque en esa empresa tiene no sé qué ventajas, ¿no? Y de hecho, en el 99% de los casos, después de abrir la lectura terapéutica, el consultante le preguntas, ¿tienes alguna pregunta? No. 99% de los casos. Y el 1% son generalmente mujeres que quieren una ayuda para administrar sus hijos adolescentes. La mayor parte de los casos. Es en el 1% en que los consultantes tienen alguna pregunta. ujú, ok, Otra cuestión es el destino.
El destino para el tarot divinatorio está escrito, independientemente de lo que hagas, de lo que dejes de hacer, de la conciencia, de lo que percibas, ¿no? Está escrito, maktub, ¿no? Para el tarot de consejo, tomando actitudes concretas y acciones concretas, vas cambiando tu destino. Y para el tarot terapéutico, el destino es el retorno de la inconsciencia. Volviéndonos conscientes de lo que somos, cambiamos el destino. Voy a explicar esto un poquito mejor, ¿no? Vale. Siempre nos contaron que lo que sucedía era la voluntad de Dios. Eran premios y castigos de los dioses, ¿no? Poco a poco fuimos perdiendo el miedo a las grandes amenazas que las iglesias nos tiraban encima y cambiamos ese Dios metiche, vengativo, cruel, amenazador por la existencia, ¿no? Si antes decíamos, si Dios quiere me curo de la gripe. Ojalá nos vemos el martes, si Dios quiere, o primero Dios, como se dice en México, ¿no? Eh, Ojalá que Dios no quiera que me pase esto, ¿no? Y lo pasamos para la existencia y vamos diciendo, la existencia está conspirando a mi favor o en contra, ¿no? Con lo cual, continuamos pasando la responsabilidad de nuestras vidas para terceros, continuamos repitiendo una antigua relación paterno-filial donde papá, nuestro padre, era el plenipotenciario que mandaba y decidía todo, y tú como niño o niña no tenías ninguna posibilidad de cuestionar eso, ni de tomar decisiones. De hecho, las grandes religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, patriarcales monoteístas, tienen el poder que tienen. ¿Por qué? Porque agarraron la figura del padre de casa y la pusieron en el cielo. Ya estábamos tan acostumbrados a ese padre que nos creímos todo lo que nos contaron. Y todas ellas se autoproclaman como las únicas exclusivas poseedores de la verdad. Y también concuerdan en otra cosa, en la represión de la mujer y en ponerla en segundo plano. Y entonces cambiamos ese Dios por la existencia, ¿no? El planeta Tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, en un sistema solar de 9.500 trillones de kilómetros, un año luz. El Sol está en la galaxia que tiene 100.000 años luz, de manera que el universo tiene un tamaño más o menos de 93.000 millones de años luz. Es decir, que si este planeta explota en 1.000 pedazos y aquí no sobra ni el apuntador, el universo ni se entera. No le hace la menor diferencia al universo que exista este planeta. Como dijo el maestro Osho, el universo no tiene propósito. El universo no es ni hostil ni amigable, es indiferente. Ni se entera de lo que está pasando aquí, ¿no? Y además, cuando decimos eso de que el universo está conspirando a mi favor o en contra, el universo me mandó no sé qué, estamos inflando el ego. Sin embargo, en esta partícula infinitesimal que es el planeta Tierra, sucedió algo muy especial, que es la vida. Las fuerzas de la vida que están en el centro de nuestra existencia están trabajando 24 horas para transformar una semilla en un árbol frondoso que un día va a soltar semillas a los cuatro vientos. Están trabajando para que todos los seres vivos se tornen completos. El bebé se torne un adulto completo, realizado, feliz, fructífero y sano. De manera que si nos metemos en un camino que no es el nuestro, vamos a estar atrayendo sistemáticamente dificultades. ¿Dificultades para qué? Para entender que ese no es nuestro camino. Es decir, estamos atrayendo sistemáticamente lo que necesitamos para crecer, ¿no? Si una persona para crecer necesita aprender a decir que no y mandar a hacer puñetas, va a estar atrayendo sistemáticamente propuestas cada vez más inaceptables, hasta que llega a un límite, en ese límite da un basta y dice no. Y aunque estemos en nuestro propio camino, también aparecen situaciones adversas.
Pero esas situaciones, esa situación que estamos atrayendo nos va a ayudar a superar aquella dificultad que tenemos para continuar avanzando. Es decir, si yo tengo una herida aquí en el hombro, voy a traer dedos que van a toquetear mi herida. Y el dedo no es un canalla. El dedo es un aliado que me está diciendo, oye, mira, tienes una herida ahí, mejor la cuidas y la curas. Pero muchas veces esa situación que atraemos no se ajusta a nuestros caprichos mentales o a nuestras expectativas mentales y mordemos el dedo. Con lo cual vamos a traer más dedos, más situaciones, hasta que nos damos cuenta, ay coño, realmente yo tengo una herida aquí, que puede ser, estoy hablando de una herida, puede ser una área sensible psíquica, ¿no? Puede ser, ahí me doy cuenta, la cuido, la curo y ya no atraigo más a esas situaciones. Y digo, mi vida cambió. Sí, mi vida cambió porque hubo un cambio interno. Mientras no haya cambios internos, no hay cambios externos, sino las repeticiones de las mismas situaciones. Y a esas repeticiones las llamamos de destino. Ay, pobrecito de mí, es mi destino. No, no es así. Aquello que yo decía que el destino es el retorno de la inconsciencia, son palabras del maestro Jung. Si necesitamos traer al consciente algo que desde la sombra del inconsciente nos está manipulando, vamos a estar atrayendo sistemáticamente situaciones que nos empujan a identificar, trabajar y iluminar esa área del inconsciente para realmente pare de nos manipular. Inclusive hay un refrán castellano muy claro que dice, no hay mal que por bien no venga. Es decir, por más que una situación no nos agrade, si nos preguntamos cuál es el mensaje que esta situación me trae para crecer, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que me está pidiendo para cambiar internamente esa situación, ¿no? Si estamos receptivos a lo que nos llega en vez de pelearnos o victimizarnos con ellos, vamos a crecer. Y eso es una manera de responsabilizarnos, Sí. de no echarle la culpa a Dios, a la existencia, al destino, o a quien quiera que sea. ¿Mm? Entonces, algunas preguntas interesantes son esas. ¿Qué es lo que tengo que aprender con esta situación que me desagrada? ¿En qué llaga me están poniendo el dedo? ¿Cuándo y cómo fue creada esa llaga? Porque muchas veces situaciones que nos impactaron mucho en la infancia, nos impactaron porque éramos niños. Pero si esa situación que se quedó en la sombra del inconsciente y nos está manipulando, la traemos al consciente a través de la memoria, por ejemplo, nos damos cuenta que aquello que fue dramático e impactante cuando teníamos 2, 3, 4, 5 años, no tiene ese poder cuando tenemos 30, 40, 50, etcétera. Y otra cuestión es la responsabilidad versus libertad, ¿no? Si para el tarot adivinatorio nuestras vidas son productos de terceros, no somos responsables. ¿Mm? Para el tarot de consejos, sí, somos responsables por nuestras decisiones, porque podemos tomar decisiones diferentes y con ellas cambiar nuestra vida y nuestro destino. Y para el tarot terapéutico, somos responsables por nuestras decisiones y por las situaciones que atraemos. Bien, esas serían entonces las grandes diferencias, el objetivo, el centro, el procedimiento, el destino y la responsabilidad, de cómo es vista por el tarot tradicional o por el terapeuta. Bueno, y eso me lleva a la pregunta que hablábamos antes. Y para trabajar todo esto, ¿cuáles son los requisitos para hacer un trabajo terapéutico con el tarot? ¿Cómo se hace básicamente? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Muy bien. Voy a poner imágenes, unas imagenecitas aquí para darle un dinamismo. A ver cómo lo hago. Compartir pantalla.
Ok. ¿Estáis viendo ahí la primera imagen? Sí, Sí, se ve Ok. correctamente. Entonces, el primer requisito es usar un tarot adecuado para hacer un trabajo terapéutico, ¿no? Tarots que todavía están impregnados de los viejos moralismos, doctrinas, dogmas y prejuicios de los tiempos pasados, de los tiempos en que muchas veces esos tarots aparecieron, ¿no? Pues no pueden servir para hacer un tarot terapéutico. Aquí le estoy poniendo la carta, el arcano 11, en el Rider White 8, el de la fuerza, ¿no? Donde vemos una mujer elegantemente vestida que controla, domina, reprime un león, ¿no? Esa imagen está inspirada en el mito de Sansón matando el león. Sansón, de luengos cabellos, parece una mujer, agarra las fauces del león, las abre y desgarra al león. Entonces esta señora aquí no es la dentista del león, no está cuidando del león, está reprimiendo el león. El león representaría lo que los antiguos llamaban las bajas pasiones, que serían instintos, emociones, necesidades corporales y biológicas, ¿no? Aquí en el mitológico también está inspirado en el mito de Hércules matando, estrangulando el león, ¿no? Y se hablaba de la fuerza de carácter que consistía justamente en eso, ¿no? En la capacidad para controlar emociones e instintos, ¿no? Y se tenía aquella visión de que el planeta Tierra era, era plano, claro, y era el ring donde las fuerzas del bien y las fuerzas del mal estaban luchando. Y el hombre tenía un lado, el alma, que era la casa de Dios, y el cuerpo, que era la casa del diablo. Y todo eso es invento del cristianismo, porque Satanás en la Biblia judaica, era un funcionario de Jehová, que justamente se dedicaba a vigilar qué es lo que hacían los humanos y les pasaba las informaciones. Era la KGB de Jehová, ¿no? Freud ya lo dejó bien claro, dijo que la mayoría de las neurosis proceden de la represión de instintos y emociones. Ya en el tarot de Thoth, 1944, hecho por Aleister Crowley y Frieda Harris, la mujer se quita la ropa, se sienta encima del león, su fuerza motriz, unidos por las riendas rojas color de la pasión, donde se ve también que no lo está así frenando seguro, está así, están juntos, ¿no? Inspirado en la bestia del Apocalipsis, que para Crowley era un indicador del cambio de los tiempos, donde grandes grupos humanos iban a tener una relación con su cuerpo diferente. De manera que esta carta representa, en primer lugar, la integración del lado animal con el racional. Aquí es cuando acogemos lo que nos viene del lado animal, como decía antes, emociones, instintos, impulsos biológicos y corporales, y le damos una expresión adecuada con la mente, ¿eh? De hecho, es la unión que hace la fuerza, dice el refranero, no la separación. También representa la creatividad elaborada. La creatividad es una fuerza biológica dirigida a dar continuidad a la especie, ¿no? Pero esa creatividad puede ser elaborada por la mente y expresada en un amplio abanico de posibilidades creativas, que son estos cuernos serpientes que están saliendo de esta matriz roja que la mujer sujeta con la mano derecha, la mano del consciente. Y en tercer lugar, se ve que esta mujer rompe con la figura de la mujer antigua, que tenía que negar sus talentos, sus potencialidades, para transformarse en la perfecta ama de casa y cuidar del marido y los hijos, ¿no? Entonces aquí se la ve, ¿no? En la imagen, ¿no? Que es dueña de su tiempo, de su vida, de su sexualidad, de su cuerpo y de su bolsillo, aunque no tenga bolsillo. Finalmente está representando la mujer de la nueva era. Una nueva era cuyo motor son fundamentalmente los cambios que están viviendo las mujeres. Hay otros tarots, como están viendo ahí, que ya rompen con esa idea de represión, de contención del lado animal. Otra carta
que no puede pasar el umbral de la nueva era es el demonio o el diablo. Aquí es una figura construida por la mente llena de dogmas que ilustra todo lo negativo, pecaminoso que esas tradiciones traían, ¿no? Se le ve, si se fijan aquí, pues tiene la estrella de varios, el de Golden Dawn y el White tiene la estrella de 5 puntas de la magia negra apuntando para abajo. Después aquí también hay algo relacionado con autodestrucción, ¿no? La espada sin puño se va a cortar y estos dos otros se van a quemar. Habla de autodestrucción, ¿no? En fin, ya desde el 85, de 1855, Eliphas Levi ya había hecho un demonio diferente. No tenía alas de murciélago, sino de ángel. Tenía el caduceo de Mercurio en la cintura, ilustrando la integración de las polaridades y la ascensión. Tenía que el sol y el coagula alquímico, la estrella de 5 puntas y la antorcha, todo para encima de una esfera que representa la perfección. Tiene pezuñas y no garras como los otros lo ponen. Ya en el tarot de Tot tenemos un animal de la naturaleza, la capra falconeris, el marjor de los Himalayas afganos y pakistaneses. Tanto así que es símbolo de Pakistán, este, este, esta cabra con los cuernos en espiral. ¿Mm? Y representa la energía creativa en su aspecto más material. A nivel humano, los instintos de defensa sexual, de preservación y gregario, es decir, las fuerzas que nos mantienen vivos como individuo y como especie, ¿no? Él habla del placer instintivo ilustrado por las uvas que aparecen en la cabeza y habla y nos muestra el tercer ojo abierto, conectándose con la tradición tántrica, de que si tú vives los instintos, especialmente la sexualidad, de una manera consciente, amorosa y plena, abres los chakras. Los instintos son las fuerzas mayores que tenemos. Cuando una situación amenaza nuestra vida, sale de dentro una fuerza para proteger nuestra vida que desconocíamos. Por eso, justamente esas tradiciones religiosas que son, que han sido siempre un brazo del sistema económico, niegan la vivencia plena de los instintos, especialmente de la sexualidad. ¿Mm? Y claro, después hombres y mujeres medio desnudos nos venden cualquier porquería. Otra carta es el, el colgado, que incluso por ahí le llaman el enforcado, El ahorcado. no, está colgado por el pie, Ujú. y que en general representa el sacrificio, como nuestro Señor Jesucristo se sacrificó y murió para salvarnos, y las posibles recompensas en el futuro por ese sacrificio. Mira qué manipulación. Ya en el tarot de Tot, el colgado es el principio de la entrega, de entregarte a tu propia naturaleza. Y en la medida en que te entregas a tu naturaleza, lo que eres, que te aceptas plenamente, pues te vas a entregar al mundo, a la vida y a los ideales. Por eso esta carta representa también la disolución del ego. Y hay muchas más, pero bueno, estas son las que realmente te muestran, cuando vas a comprarte una baraja, échale un ojo a la fuerza, al demonio y al colgado. A ver qué te están contando por ahí, para ver si es un tarot limpio de todas aquellas viejas doctrinas y con el cual puedes hacer un trabajo realmente terapéutico. También las figuras de la corte dejan de ser, hombre, necesitamos un tarot que no nos hable de hombres y mujeres que vienen, entran y salen en nuestras vidas, sino de tipos de personalidad. El tarot de Tot muestra las figuras de la corte como 16 tipos de personalidad estructuradas encima de la combinación de los 4 elementos. Cada tipo de personalidad tiene una naturaleza interna que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, los bastos son de fuego, las copas son de agua, y una expresión externa,
que es como se manifiestan, ¿no? Los caballeros tienen una expresión externa, fuego, llegan con iniciativas. Las reinas, agua, llegan con emociones. Los príncipes, aire, llegan con ideas. Y las princesas, tierra, materializan su naturaleza interna. Entonces, por ejemplo, un príncipe de copas. Pues el príncipe de copas tiene naturaleza interna, agua, emoción. Y expresión externa, aire, ideas. El príncipe de copas es aquel que elabora ideas, opiniones enraizadas en sus emociones. Llega con esas ideas que están enraizadas en sus sentimientos, en sus emociones. Perdón si se me sale alguna palabra en portugués, ¿ok? Vale, te entendemos, yo creo que te entendemos. Y como les decía antes, los arcanos menores dejan de ser, si queremos hacer un trabajo terapéutico, situaciones externas para ser estados internos del ser. Los bastos energéticos, las copas emocionales, las espadas, mecanismos mentales y los discos, oros, pentagramas o como les querramos llamar, pues ahí serían diferentes maneras de relacionarnos con la materia. Una materia que comienza por el cuerpo físico, continúa por el bolsillo, la cuenta bancaria y las propiedades. Segundo requisito, sacarnos de la cabeza esa idea de que cartas buenas y malas. No hay cartas buenas y malas. Hay cartas comunes y cartas sombrías. Las cartas comunes tienen significados evolutivos e involutivos. Y las cartas sombrías solo tienen significados involutivos, pues están ilustrando patrones neuróticos. Identificar un patrón neurótico es el primer paso para trabajarlo y desactivarlo, de manera que las cartas sombrías no son malas, son excelentes, porque van encima de la herida, ¿no? De las cartas sombrías, la única sombría de los arcanos mayores es la luna, que es la sombra del inconsciente que nos manipula. Las figuras de la corte todas son comunes, de los bastos el 2 y el 10, de las copas el 5, el 7, el 8 y el 10, de las espadas el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9, socorro, y de los discos, ¿no? El 5 y el 7. Y otro requisito es usar un sistema de lectura adecuado. Yo desarrollé la lectura terapéutica después de 7 años usando la cruz celta o cruz céltica, ¿no? Le cambié los significados a cada una de esas posiciones. Y es la lectura que yo recomiendo para, para ir al grano, digamos así, ir encima de las cuestiones que estamos queriendo ver aquí. Y el cuarto requisito es una buena magnetización. ¿Mm? Una buena magnetización. Yo estoy dejando ahí un link para un vídeo donde muestro exactamente cómo se haría una buena magnetización cuando estamos en una consulta presencial. ¿Mm? Para que la persona cargue con su energía las cartas a través de una serie de procedimientos, incluyendo colocar las cartas encima de los chakras y respirar 3 veces en cada uno de los chakras. Esa magnetización se puede llevar a las consultas virtuales también. Claro que ahí la persona no va a poder poner las cartas encima de los chakras, pero sí va a poder eh, hacer el gesto de agarrar en su pantalla, por eso es mejor hacerlo con un computador que con un móvil, ¿no? De agarrar así las cartas en su pantalla y irle mandando desde el corazón ondas de luz, creando una bola de energía, ¿m? Para después el tarólogo barajea las cartas y después se corta. El tarólogo coloca la mano encima de la baraja, le pide al consultante que coloque su mano también encima de la mesa, que mire tu mano y que imagine que tu mano, la del tarólogo, es de él, del consultante, ¿no?
Se le pide entonces al consultante que mande 3 ondas de luz del corazón a las cartas y después de mandar las 3 ondas de luz que diga 1, 2 y 3. Y en el 3 cortamos. Y hacemos juntos el gesto de cortar. ¿Mm? Entonces, ese sería el cuarto requisito, una buena magnetización para que el tarot capte, ¿no? Como decía antes, en profundidad el consciente y el inconsciente de la persona. ¿Quieren que les hable más de la lectura terapéutica? Si hay algo más que quieras añadir, pues para nosotros encantado. Yo encantadísima, ¿eh? No sé si creo que todos pensamos igual. Bien, entonces la lectura terapéutica, aquí está. ¿Mm? Estos números que aparecen aquí es el orden con el cual sacamos las cartas después de barajar y cortar. ¿Ok? Y entonces vamos, posiciones 1 y 2. En la cruz celta o céltica y en la lectura terapéutica es el momento actual. La cruz céltica es la cruz dinámica. Factores generalmente externos que ayudan o dificultan la consecución de los objetivos del consultante. En la lectura terapéutica, ¿m? Es un impulso que siente el individuo. Si aparece una carta común, leeremos esa carta como un impulso interno consciente de tomar una determinada actitud. Imagina que sale la fortuna, rueda de la fortuna. La persona está sintiendo el impulso de ampliar sus horizontes, de salir de lo conocido y se lanzar a lo desconocido, a partir de hacer contacto con nuevas personas, ideas, culturas, actividades profesionales, etcétera. ¿Mm? Si aparece una carta sombría, está indicando que la persona está tomando conciencia de un patrón neurótico. Por ejemplo, aparece el 3 de espadas. La persona se está dando cuenta de su vulnerabilidad al rechazo, el abandono y la culpa. Si aparecen una común y una sombría, pues habría un conflicto interno entre el impulso para tomar una actitud y el patrón neurótico que inhibe ese impulso. Por ejemplo, ¿no? Tiene el impulso de ampliar sus horizontes, pero no se lanza porque tiene miedo a ser rechazado, abandonado, culpabilizado. Ujú. La posición número 4 en la cruz celta es el pasado. En la lectura terapéutica es el ancla. ¿Mm? Aquel pedazo de fierro duro y pesado que hasta que los marineros no lo izan de las aguas no tan transparentes del fondo del puerto, el barco no puede zarpar. ¿Mm? Entonces, es una dificultad interna crónica que impide a la persona crecer y que puede eliminar. El tarot no le va a pedir nada imposible aquí a nuestro consultante, pero tiene que trabajarla para eliminar, ¿no? Entonces, si es una carta sombría, pues ya está identificando el patrón neurótico a ser desactivado. Por ejemplo, aparece aquí el 8 de espadas, es un patrón intelectual, mental, crónico de autointerferencia, de autosabotaje. Y si es una carta común, la podemos leer por exceso del lado involutivo o por falta del lado evolutivo. Aparece el emperador. ¿Mm? Por exceso del lado involutivo. Es el tirano, el que necesita controlar, dominar usando cualquier procedimiento a los demás, porque en el fondo se muere de miedo, psicópata, de que los demás lo controlen, ¿no? Ahora, por falta del lado evolutivo sería aquel que no se autoproclama, el lado evolutivo del emperador, no se autoproclama como la única autoridad competente para mandar en su vida y no define objetivos y trabaja con método de organización para alcanzar esos objetivos. Entonces, no desarrolla ese principio masculino materializado, que es el emperador, y lo proyecta y se engancha con gente que muestra ese principio de una manera acentuada. Entonces, ¿será por exceso o será por falta? Una buena manera de definir si es por exceso o por falta, claro, siempre podemos confiar en nuestra intuición, ¿no? Pero comparar esa carta con la que va a aparecer en la posición 7 y la que va a aparecer en la posición 9, eso nos va a ayudar mucho. ¿Mm? Inclusive yo estoy interpretando a partir de los números que tienen las cartas, pero después a la hora de la lectura les voy a explicar cómo hacer, porque no necesariamente vamos a seguir ese orden.
Entonces, la cruz céltica, la posición 9 son los miedos y esperanzas, ¿no? Algo que está más o menos en el inconsciente. En la lectura terapéutica es la infancia. Habla de la programación infantil, ¿no? Entonces, si aparece una carta sombría, puede ser una característica neurótica del ambiente familiar. Aparece el 8 de copas, un ambiente familiar de mucha tristeza, depresión. Una carcajada era un crimen. Una carta sombría puede estar indicando un patrón neurótico impuesto. 2 de espadas. La obligación de conciliar, de obedecer y callarse. Si es una carta evolutiva, podemos ver qué aspectos o talentos tuvo que reprimir. Caballero de copas es el que toma iniciativas claras y decididas a partir de las emociones. Bien, pues al niño se le impidió tomar esas iniciativas a partir de sus emociones. O también una carta común se puede leer en su lado involutivo. O qué trazos de personalidad tuvo que incorporar o estimular exageradamente para ser aceptada la persona, ¿no? El niño. Aparece el mago. Entonces quiere decir que para ser aceptada, el niño tenía que mostrarse súper elocuente, comunicativo, inteligente, traer las mejores notas de la escuela, estar siempre en acción. Relaciones amorosas. En la cruz celta, pues generalmente se habla de cómo está la relación y sus tendencias. En la lectura terapéutica no. En la lectura terapéutica nunca diremos esta relación va a acabar bien o mal. O como decía Woody Allen, hay relaciones que acaban bien y otras que duran toda la vida. Nunca hablaremos de los sentimientos de terceros. ¿Ok? Aquí en las relaciones amorosas tenemos dos interpretaciones. La primera, ¿de qué manera la relación actual te está ayudando? Ayudando a crecer, ¿no? Si aparece una carta común, la leemos en su lado evolutivo. Esa relación ayuda a la persona a desarrollar tal cualidad interna. Por ejemplo, aparece la carta del arte, ¿no? En tarots tradicionales, la templanza, que habla aquí en el tarot de Top de la integración de los opuestos, que en el lado de la acción sería transformar tu diversión en tu profesión, hacer de tu placer tu trabajo, ¿no? Y en el lado interno hablaría de la integración de las polaridades masculina y femenina. Entonces, esa relación estaría ayudando a la persona en ese punto, ¿no? Si es una relación sombría, perdón, si es una carta sombría la que aparece, nos ayuda a identificar y trabajar el patrón neurótico mostrado por la carta. Apareció un 7 de discos, es la carta del estancamiento, es la carta del fracaso, es la carta de la incapacidad de mejorar tu salud, mejorar tu cuenta bancaria, administrar las cosas materiales para mejorarlas, ¿no? Entonces, esa relación le estaría tornando a la persona consciente de ese patrón neurótico. La segunda interpretación, que no quita la primera, a veces las dos interpretaciones son válidas e inclusive le podemos decir a la persona, ¿cuál es la interpretación que yo hice aquí que te suena más? Ah, pues las dos. Ah, más la segunda. Antes era la primera, pero ahora es más la segunda, ¿no? Es cuál es la imagen o actitud que vende en el mercado de las relaciones, sea para seducir o sea, por ejemplo, el príncipe de bastos. Es aquel que llega con ideas súper creativas, con un montón de energía. Oye, mira, la NASA aprobó mi proyecto, ¿no? O para protegerse. Por ejemplo, la princesa de espadas. Mira, estoy muy ocupado aquí materializando, dando forma concreta a mis proyectos, a mis ideas, así que no tengo tiempo para aceptar tu invitación para cenar esta noche. Entonces, si es una carta común, ¿no? Como decía antes, podemos ver, la interpretamos en su lado involutivo, que es ese lado del príncipe de discos. Y si es una carta sombría, también la podemos interpretar como
la persona buscando el amor a través del patrón neurótico que muestra la carta. 10 de bastos. 10 de bastos es la carta del agotamiento energético cuando nos echamos al lomo un exceso de tareas y obligaciones. Eso dentro de la relación. Mira, yo soy capaz de hacer todo por ti, de echarme al lomo todas esas actividades, todas esas tareas para que me ames. La carta de posición número 7 es el carisma en la cruz celta, ¿no? Aquello tan bonito que tiene la persona que atrae. Por eso aquí en la lectura terapéutica es la voz de la esencia, ¿m? O las necesidades más urgentes de ser verdadero. Su grito de socorro pidiendo actitudes y acciones, ¿no? Entonces, si es una carta común, podemos decir que la esencia del ser está pidiendo para superar las dificultades internas para tomar una determinada actitud o desarrollar cierta cualidad, ¿no? En este caso aparece la sacerdotisa, ¿no? Se le diría, la esencia le estaría pidiendo, tórnate más receptiva, ¿m? Tanto para lo que viene de dentro, para escuchar tu voz interior, para reconectarte con tu ser esencial, cuanto los brazos de la mujer para estar receptiva a lo que viene de fuera, para entender por qué atraes ese tipo de situaciones que atraes y a partir de ahí crecer. Si es una carta sombría, pide para identificar el patrón neurótico ilustrado por la carta sombría. Aparece aquí este 7 de copas, que es la carta de la corrupción del cuerpo, el alma y el bolsillo en función de las compensaciones. Cuando no tenemos placer en nuestro trabajo, cuando no sabemos disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece, que son el 6 y el 9 de copas, pues viene la compensación. Comer, beber, drogarse, hacer compras, etcétera, ¿no? Que llevan a una corrupción. Con todo esto tenemos una especie de diagnóstico y podemos hasta imaginarnos un paralelismo entre una lectura terapéutica y una consulta médica. ¿Mm? Los síntomas serían el momento actual, la enfermedad, el ancla, la infancia, los orígenes de la enfermedad, la voz de la esencia, la iniciativa del lado más sano del cuerpo para rescatar ese equilibrio que llamamos salud. Y si es un médico o una médica un poco más alternativos, pues en esta posición tendríamos la influencia de la relación en la salud de la persona, ¿no? Y entonces, cuando tenemos el diagnóstico que viene, pues viene la receta. La receta es el método. La cruz celta es la base de la cuestión. Y la base de la cuestión es el método, porque si no hacemos nada, no pasa nada, ¿no? El método de trabajo que el tarot sugiere. Si aparece una carta común, la leemos en su lado evolutivo. ¿Mm? El método sería tomar la actitud mostrada por el aspecto evolutivo. Nos aparece aquí esta carta que a mí me gusta llamarla el entusiasmo, porque Crowley la llamó lust. Lust puede significar deseo vehemente, puede significar Lujuria. furia. Se queda muy corto. Sí. Entusiasmo es algo más amplio y es algo que viene cuando vivimos esa integración, cuando expresamos nuestra creatividad. En fin, ya hablé de esta carta, ¿no? Entonces, aquí estaría, el método de trabajo estaría pidiendo eso, ¿no? Una integración entre el lado animal y el lado racional y una vivencia mayor de la creatividad. Y si es una mujer, le estaríamos hablando también de la nueva mujer, ¿no? Bien, si es una carta sombría, el método de trabajo es desactivar el mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Aparece un 7 de espada y dice, bueno, tienes que acabar con la mente esponja, ¿m? Que se dedica a absorber todas las opiniones, expectativas, sugerencias, órdenes de griegos y troyanos, así como convenciones sociales, religiones, modas, etcétera. También es importante siempre leer el método y la voz de la esencia juntos, ¿no? Es decir, no vamos a decirles cosas opuestas. Y después de la receta, pues, ¿qué viene? La evolución del cuadro clínico. El cuadro clínico evoluciona cuando nos dimos cuenta por qué nos enfermamos y tomamos correctamente la receta que nos pasó el doctor o la doctora. Aquí también, ¿no? En
Estas cartas ya están en el futuro y son la consecuencia de todo lo anterior, ¿no? La carta número 6 es el camino de crecimiento. No es lo que cae inexorablemente de paracaídas en nuestra sopa. Es el camino que está detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las cartas anteriores. Es una consecuencia. Porque si no hacemos eso, si no, qué lectura tan interesante, pero voy a empezar a ponerla en práctica el año que viene. Pues mientras tanto, la enfermedad se agudiza, en este caso, los patrones de conducta de la carta del ancla, pues se tornan más fuertes. Entonces, el camino de crecimiento. Como consecuencia de todo lo anterior, se aparece una carta común, la leemos en su aspecto evolutivo y la persona empieza, fíjense en esto, empieza a tomar las actitudes que muestra la carta en esa posición, ¿no? Nos sale la reina de espadas. La reina de espadas es la que acaba de pasarle el machete por el pescuezo a este viejo barbudo que representa las viejas creencias, dogmas, doctrinas, generalmente machistas y trogloditas, que se habían acampado en su mente y la controlaban. Aquí es la liberación de todo eso, ¿no? Y si es una carta sombría, la persona identificó como consecuencia de todo lo anterior y empieza a eliminar el patrón neurótico. Aparece el 9 de espadas, que es la carta de la autocrueldad, donde la persona reprime sus instintos, Marte en Géminis, y donde la persona inventa justificativas para no lanzarse en aquellas actividades que la llevarían a una autoafirmación. Bien, resultados. Resultado interno. La cruz celta es la corona, la meta más elevada, y la meta más elevada evidentemente está dentro. Por eso en el tarot terapéutico es el resultado interno, ¿no? Es el producto interno de todo el proceso anterior, ¿no? Si aparece una carta común, la leemos en su lado evolutivo. La persona consiguió identificar, entender y desactivar las dificultades internas para desarrollar plenamente, ya no es empieza a, como era en el camino de crecimiento, para desarrollar plenamente la cualidad mostrada por la carta. Aparece, por ejemplo, la emperatriz, ¿no? La emperatriz tiene que ver con el principio materno. Entonces, esta persona consiguió superar las dificultades para maternizarse, para darse todo ese amor, ese cariño, esa atención, ese apoyo que antes pedía de los demás. Ahora ya no lo pide de los demás, ya se lo da a sí misma. Y por regla de 3, puede pasar toda esa energía materna para terceros. Es decir, aquí no le vamos a decir a la persona, bueno, te vas a quedar embarazada, ¿no? Vamos a hablar de la energía materna. ¿Mm? Y si es una carta sombría, diremos que consiguió eliminar el patrón neurótico ilustrado por la carta. Consiguió iluminar la sombra del inconsciente que dejó de manipularle, la luna. Y esta posición y esta carta, carta número 10, resultado final, yo lo llamo resultado externo. Si aparece una carta sombría, este es muy, muy interesante, podemos decir que la persona va a atraer o puede atraer una situación externa que la obliga a encarar y le da chance de desactivar el patrón neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, 5 de copas, que aquí no tiene nada que ver con divorcios, como en el tarot tradicional. Lo que tiene que ver es con la baja autoestima. No hay agua en la carta. La autoestima se acabó, ¿no? Entonces está mostrando un estado de bajísima autoestima. Entonces vamos a decir, tú puedes atraer una situación que va a trotar encima de tu baja autoestima. Y claro, te va a obligar a trabajarte esa autoestima, esa baja autoestima, ¿no? Podemos hasta hacer un truco. Nos la llevamos al método. Sí, probablemente en un futuro la autoestima de esta persona está baja, quiere decir que ahora pues también va a estar, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a esta persona que ya comience a trabajar esa baja autoestima, revisando a través de la memoria las situaciones de infancia que le dejaron la autoestima de esa manera.
haciendo aquellas opciones que significan que se ama más para ir mejorando esa autoestima, ¿no? De manera que si esta persona continúa atrayendo esa situación, pues ya tendrá mucho más claro de cómo está su autoestima y la podrá trabajar mejor. Y de repente ni necesita atraer esa situación que va a pisotearle la autoestima. Si aparece una carta común, diremos que la persona encara el mundo con la actitud que muestra la carta. Por ejemplo, aparece el 3 de bastos. El 3 de bastos se está mostrando cuando ponemos nuestra energía en cosas que nos llevan a sentirnos más totales, más fuertes. Nos ayuda, es cuando ponemos nuestro sello personal en las actividades que estamos haciendo. ¿Mm? Y a través de ese tipo de actividades, evidentemente, desarrollamos nuestros talentos. La carta se llama virtud, pero yo ya la llamaría virtuosismo. Nadie da un euro por aquel bajito hasta que va y se siente en el piano. El momento en que expresa su individualidad, ahí todo el mundo cae de culo. ¿No? Entonces podemos tirar varias cartas para cada posición, como está ahí. Podemos tirar 2 para el ancla, 2 para la voz de la esencia, 2 para el método, otras 3 más para el camino de crecimiento. Así tenemos una peliculita aquí, ¿no? De la evolución del cuadro clínico y 2 para el resultado interno, resultado externo. Ahora, yo lo que sugiero es empezar siempre por la voz de la esencia. Empezamos siempre la lectura por la voz de la esencia. De ahí que hemos entrado en contacto con el aspecto fundamental de la persona, nos vamos a los patrones neuróticos. Después al origen de los patrones neuróticos y a las relaciones amorosas, ¿no? Después sacamos una segunda carta para la voz de la esencia y una segunda carta para el método, perdón, para el ancla. Con esto ya el momento actual va a estar mucho más claro. Leemos las cartas del momento actual. Después la primera del método, sacamos una segunda. La primera del camino de crecimiento, sacamos otras 3. La primera del resultado interno, sacamos una segunda. Y la primera del resultado externo y sacamos una segunda. ¿Está claro? Perfecto. Esa es Maravilloso. la lectura terapéutica. Bueno, pues para concluir, si alguien tiene alguna pregunta, ¿alguna de las aquí presentes? Bueno, yo soy Carolina. Me impactó la verdad el tema de todo lo que es la tirada, cada carta. O sea, me hace acordar, digamos, en esencia lo más próximo a lo que sería una visión de una carta natal de una persona en cuanto a Sí, cartas de tarot que hay, lo más cercano en profundidad, ¿no? Hablando de la profundidad de cada uno, del individuo, lo que tiene la potencialidad, hablabas del tema de la herida, eso me recuerda a Quirón, en fin, me pareció la verdad extraordinario. No, nunca pensé que tendría semejante amplitud en cuanto a llegar, ¿no? A la esencia de lo que puede ser y lo que es, lo que somos cada uno de nosotras. Ah, Perdón, tengo aquí un... Bueno, sí, como dijo Rosonda, no sé si alguien tiene preguntas. sí, Aquí sí. tengo, por ejemplo, perdón, en el chat preguntan, ahora todo se quedará grabado porque es mucha información para repasar, gracias. Sí, estamos grabando la clase y Beth, súper generoso, la entrega, ¿no? Para que podamos subirla al canal de la asociación. Sí, es muchísima información, me parece increíble. Sí, 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 a ver, sí, claro que se grabará y se subirá al YouTube de la asociación para que todos podáis verlo de nuevo, porque aquí hay mucho, mucho que repasar, sí. Hay mucho sí que repasar y mucho que aprender, ¿no? De lo que es, no sé. ¿Alguna preguntita más? Yo tengo, yo, Sí, 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 María adelante, del María. Carmen. Sí, adelante, María. sí, Perdón, seguimos con la pantalla compartida. A ver si puedes sacarla así, por favor, podemos. Ya va, María, ¿eh? Ahora. Ahí está, gracias. Ahí te eh, vemos. Adelante, María. hola, muchas gracias por la explicación, me ha encantado.
y gracias a vosotras por organizarlo. Ha sido una maravilla. Muchas gracias a todos. Me gustaría saber, maestro, un patrón repetitivo transgeneracional también se puede detectar aquí. Se está cortando. Ah, Ahí no se va. me escucha bien. Ahora mejor. Ahora Sí. sí. Si hay un patrón repetitivo que puede proceder, por ejemplo, del árbol transgeneracional, del árbol genealógico, también se puede detectar. No se oye. Oh, a ver, mm, Si hay un lo patrón escribo. repetitivo, hasta ahí entendimos. Escríbelo en el chat a ver si lo leemos. Bueno, mientras María escribe, no sé si nadie quiere hacer alguna pregunta para aprovechar al maestro que está aquí. Los patrones repetitivos procedentes del árbol genealógico, pregunta. Yo no me meto mucho con el árbol genealógico, porque considero lo siguiente. Si esta es una escuela, estamos aquí en este planeta como quien está en una escuela, que nos lleva del cero de conciencia al 100 de conciencia, y cuando llegamos a ese 100 de conciencia ya no volvemos para la escuela, o si volvemos, volvemos como maestros, como avatares, ¿no? Entonces, si tú en una determinada encarnación, ¿no? Tú llegaste a un 70% de conciencia. ¿Sí? Es decir, toda una serie de cosas las resolviste y otra serie de cosas no las resolviste, ¿no? Entonces, tú desencarnas y en tu trasero espiritual llevas un sello, 70%. De manera que cuando vas a encarnar de nuevo, vas a encarnar justamente en una familia que te van a poner en ese 70%. Si tenías cuestiones de, digamos, abandono mal resueltas, vas a tener experiencias de abandono en esa nueva encarnación, que te van a obligar a trabajar esas cuestiones que no estaban resueltas, ¿no? Entonces, yo no le doy tanta importancia así a las cuestiones, digamos, eh, si a esos patrones repetitivos del árbol genealógico, si por ejemplo mi padre era violento, de repente si yo tengo que convivir con esa violencia, ¿no? Es porque tengo ese tema mal resuelto de encarnaciones anteriores. ¿Me explico? Sí, sí. De alguna manera, entonces, se puede averiguar a través de esta tirada. Sí, se puede averiguar cuáles son los patrones neuróticos crónicos que traigo en esta vida. Pues claro, puedo traer más que los dos, porque tampoco si le damos a la persona 25 patrones neuróticos, pobrecita. De Claro, ahí claro, hay que eh, averiguar el principal. los que son más importantes en estos momentos, ¿no? Dándole dos, yo creo que ya es suficiente para trabajar. Mm, bien, bien. Y de alguna manera se podría también hacer como una especie de, con esta tirada, una especie de constelación. Pues venga, inténtalo. Claro, porque se podría hacer una tirada
para buscar el patrón con la madre, por ejemplo, y la otra tirada con el patrón, por ejemplo, del padre y averiguar qué patrón significativo trae. Pero aquí ya lo que interesa es el puro patrón. O sea, si viene del padre, si viene de la madre, si viene del abuelo, sí, puede ser interesante, pero lo que interesa trabajar es el patrón. Y normalmente la persona, cuando tú le hablas de las cartas del ancla y de las cartas de la infancia, del origen de los patrones, te dices, mi mamá, ¿no? Y además yo en las consultas uso el mapa astrológico también, ¿no? Entonces ahí tengo la casa 4 y la casa 10, donde sé cómo ese niño o niña vivió su relación con sus padres. Y, y lo leo junto con las cartas de la infancia. Mm. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Entonces, Así sí, como, sí. así como las cartas del momento actual se pueden leer junto con los tránsitos, que están mostrando las tendencias de este momento, para darle una cuantificación, ¿no? A lo que aparece aquí en las cartas. Pues está, sí, sí, es perfecto así, ya con la carta natal y tal. eh, Vamos, es perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, gracias a ti. Joana María quería hablar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y yo saludar también a Beth y decir que estoy haciendo su curso, tanto teórico como práctico, y me parece muy interesante. Y ya que le tengo aquí, pues preguntarle dos cosas, un poco quizá tontas, pero la infancia entonces siempre se interpretaría en conflicto o en involución para la persona que consulta, ¿no? Sí, es Vale, la programación infantil. vale. Son los 7 primeros años, ¿eh? 7 primeros. Vale, Según el análisis bioenergético, ¿no? Son los 7 primeros años donde se forja el carácter. vale. Y después otra, esta es la magnetización de las cartas, ¿no? Barajamos, magnetizamos, todo. Aquí no hay Ajá. ningún tipo de planteamiento de pregunta. O habría una pregunta concreta que plantear como nada, ¿no? Nada, Sacamos cartas. no. De hecho, yo cuando le digo a la persona que sea presencial o no, que agarre las cartas o que haga el gesto de agarrarlas en la pantalla, le digo que procure conectarse con esa energía que viene del corazón. Que así como el corazón cuando pulsa manda sangre por la aorta, pues también manda energía por el brazo izquierdo, que es el brazo más próximo del corazón. Y que en esos momentos intente mantener la mente en silencio. Vale. Porque así se va a conectar en profundidad y el tarot capta esa profundidad. Aquí no necesitamos preguntas. Magnetizar y sacar cartas. Y sacar cartas. Vale. Sí, sí, si la persona te dice, bueno, yo puedo hablar o puedo hacer alguna pregunta, tú dices, claro. Pero genera, como decía, es muy raro que la persona pregunte. 99% de los casos, inclusive al final, cuando tú le dices, ¿tienes una pregunta? La persona dice, no. Vale. Súper, gracias. De nada, Joana. Bueno, pues antes de concluir, si hay alguna pregunta más. Ha sido fascinante. Yo quisiera hacer una pregunta al maestro, que quizás bueno, también me parece un poco tonta. ¿Qué opinas de toda esta gente que dice que en cuanto al tarot terapéutico no es de verdad o no es serio o porque para hacerlo, practicarlo y estudiarlo, primero hay que tener una formación terapéutica, porque si no es como que es una cosa bueno, muy así, tirar New Age, una cosa muy, en fin, como que no es serio. Yo me he encontrado con mucha gente que yo siempre le decía, no, estoy muy interesada, pero bueno, pero entonces me decían, no, primero tienes que tener formación terapéutica, porque si no vas a ingresar en ciertos aspectos de la psique de la gente. Y bueno, y me he quedado ahí porque
Y ahora que, bueno, quiero aprovechar, si por Bueno, favor hay podrías. diferentes niveles, ¿no? Eh, Cuando tú tienes claro lo que las cartas significan, desde los arcanos mayores como arquetipos, ¿no? Las figuras de la corte, como ya dije antes, ¿no? Tipos de personalidad, etcétera, ¿no? Eso te da un respaldo muy bueno para poder interpretar y decirle a la persona un montón de cosas sin necesidad de haber hecho psicología. Ahora bien, siempre es bueno por lo menos haber hecho terapia un tiempo, De acuerdo. Ujú. ¿no? Y si quieres hacer psicología, psicología. Pero eso, tú le das a un psicólogo, a un psicólogo que no conoce la, la, la interpretación terapéutica de cada una de las 78 cartas, y no creo que te diga mucha cosa, porque no tiene el puente, Ya, ¿no? perfecto, gracias. Sí. Sí. Joana tiene una pregunta. Sí, la última. Esta lectura la hacemos una vez y ¿cada cuánto se puede hacer? Mm, Aquí no hay cada cuánto. No hay cada... Aquí tú le dices a la persona, bueno, ahora, por favor, lo que yo te sugiero es que transformes la grabación, porque todas las lecturas se graban, eso es fundamental, ¿no? En una lista de tareas. Y vas trabajando con esa lista de tareas, escuchando, sin escuchar, sin volver a escuchar la grabación, porque si no escuchas la grabación todos los días o todas las semanas, vas a escuchar siempre lo mismo. Pero si tú transformas la grabación en una lista de tareas, y te pasas 2 meses sin escuchar esa grabación, cuando la vuelvas a escuchar, te van a aparecer un montón de cosas nuevas. Entonces haces eso, primero 2 meses, después 3 meses, hasta que llega un momento en que evidentemente no va a haber nada nuevo, ¿no? Pero no es la cosa de ir al psicólogo toda semana. La persona vuelve cuando tú les das unas herramientas para que la persona trabaje, ¿no? Vas al mecánico, llevas tu carro, tu coche y le dices, mira, no está funcionando. El mecánico te lo arregla y tú vuelves al mecánico cuando el coche vuelve a dar problemas, ¿no? Pues con el tarot es igual. No es que la tengas que hacer, ¿no? Claro que hay gente que, por ejemplo, le encanta hacerse una lectura el día de su cumpleaños, de su momento bien especial, ¿no? Y tú tampoco no le vas a decir, no te voy a extender. Eso que estoy diciendo, ¿no? De no ya estar marcando, dándole una regularidad a esos atendimientos, no es muy bueno para el bolsillo del tarot terapéutico, ¿no? Pero, pero lo importante es eso, que las personas, eh, que tú les des herramientas para las personas mejorar su vida, y ahí mejoran su vida. Y después puede pasar un año, pueden pasar 2 años, están en otra situación, necesitan un esclarecimiento, necesitan una ayuda y se acuerdan, pues aquel, y te vuelven a llamar. Muy bien, pues.